Buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, día número 551. Dice el Salmo 119, el versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Siendo así, anhelamos en el nombre de Jesús que esta reunión podamos percibir esa realidad, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en el sendero de nuestra vida. Más aún que vamos a topar un tema escatológico en el análisis o estudio que estamos haciendo de los generales de Dios. Y en la última parte de la historia de este general de Dios, el profeta Isaías, el tema que vamos a ver es el fin de los tiempos. Tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, qué hermoso realmente es el poder estar delante de ti con temor y temblor porque vamos a abrir tu palabra. Y al abrir tu palabra, oh Señor, lo único que deseamos es que la revelación tuya se manifieste de manera poderosa. Espíritu Santo, tú tienes control de todo. Toma, Señor, mi vida, úsale para la gloria de tu nombre. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, mira si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el sendero eterno. Pero no permitas, oh Jehová, que haya errores en esta interpretación de lo que tu palabra dice. Con temor y temblor pongo delante de ti este tiempo para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es verdad, querida Iglesia, que respecto al fin de los tiempos hay varias posiciones escatológicas. Yo no voy a afirmar alguna en particular, sino con temor reverente a la revelación se va a ubicar las posiciones iniciales y finales de la Escritura y que, sobre todo, nos hagamos la pregunta de que si sabemos el fin de los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora en las circunstancias en que estamos nosotros viviendo? Esa es la idea primordial. La profecía en la Biblia. ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina un libro de un profeta que ha sido inspirado por el Espíritu Santo? Analicemos este libro de Isaías. El capítulo 1, los versículos de 2 al 3, comienza este libro profético de Isaías de la siguiente manera. Oigan cielos, escuche tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Note una cosa interesante en el inicio de este libro de Isaías, que el Señor expresa por el profeta lo siguiente. Oigan cielos y escuche tierra. Se refiere, por supuesto, al concepto de los seres vivientes que viven en nuestro planeta, pero habla de esa forma figurada para hacer entender que a los que habitamos en esta tierra debemos tomar una decisión. El final del libro de Isaías, capítulo 66, los versículos del 23 al 24, dice así el texto. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad
vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Serán repulsivos a toda la humanidad. Inicia el libro de Isaías con una descripción de lo que es la rebelión del ser humano y termina en un juicio justo de Dios, en donde toda la humanidad que creyó en la obra redentora de Jesucristo se postrará ante Dios para adorarle, y los que rechazaron serán repulsivos a toda la humanidad, con una característica desastrosa, donde señala el texto que el gusano que come sus carnes no morirá, ni el fuego se apagará. Veamos igualmente ahora en lo que toda la Escritura, toda la Biblia, lo muestra el principio y el fin. El comienzo. Génesis 1 del 1 al 3. Dice así el texto: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22, los versículos del 20 al 21. Dice así el texto: el que da testimonio de estas cosas dice, si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Termina así el libro de Apocalipsis. Se inicia en la Biblia con la creación del universo y luego describe de una manera terrible que la tierra vivía un perfecto caos y tinieblas cubrían la faz de la tierra, y la voz del Creador se escuchó y dijo, exista la luz. Da a entender que al parecer no hay una secuencia directa entre el primer verso del Génesis 1.1 y Génesis 1.2, porque hay un cambio radical en donde se explica que una vez que se creó el universo, la tierra estaba en un caos. ¿Qué quiere decir esto? Termina la Biblia con la esperanza maravillosa de la segunda venida de Cristo, y el plan de Dios se completa. ¿Cómo podríamos resumir ese plan de Dios? Dice Apocalipsis 22:14, el último capítulo del libro de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Bienaventurados todos aquellos que lavan sus ropas en la sangre de Cristo, para que tengan derecho al árbol de la vida. Dice así el versículo 14. Pero luego menciona en el siguiente versículo, se quedarán fuera de este precioso galardón los hechiceros, los homicidas, los fornicarios, los idólatras y los que aman y hacen la mentira. Apocalipsis 22:15. El panorama profético, por lo tanto, al parecer está bien claro. Se inicia con un caos y termina con un juicio justo. Cuando nació el pecado, que surgió porque el hombre tomó una decisión en el ejercicio de su libertad, tomó una mala decisión y tuvo que pagar sus consecuencias, porque Dios nos hizo a nosotros como los ángeles agentes morales libres. La experiencia espantosa del gusano y fuego que no se acaban será la consecuencia de todas aquellas personas que han rechazado a Jesucristo. Segunda característica, el plan de Dios en la profecía. La salvación sabemos que está al alcance de todo ser humano, pero para alcanzar esa salvación se requiere entender y se requiere aceptar algunos principios que la Escritura muestra. Si tenemos una línea clara del inicio y del fin, según lo que indica la Escritura, en el intermedio, ¿qué debemos nosotros entender? Para evitar llegar a ser un cadáver en donde el gusano que come las carnes no se acabe, ni el fuego
se termine. Isaías capítulo 64, el versículo 6 dice que mi justicia es como un trapo de inmundicia y como una hoja, mi maldad. Me llevó el viento como lleva una hoja seca. Wow. Segunda condición interesante, en el intermedio de lo que es la parte profética. Dice así Isaías 64, el versículo 7. Escondiste tú tu rostro de mí y me dejaste marchitar en el poder de mi maldad. Wow. Eso dice la Escritura. Tal punto es el significado fuerte de este texto, que recuerden lo que pasó en la cruz con Jesús crucificado. Jesús expresó y dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Era esto supremamente necesario, que Dios abandone a su Hijo amado en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Tercera característica sobre este punto. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, que hemos utilizado muchas veces este verso. Permítanme hacer una pequeña análisis estadístico. En la traducción de la Biblia NBI, tenemos 414 veces que se repite la palabra justicia en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, los libros que más se repite la palabra justicia es el libro de los Salmos, con 86 veces que se repite la palabra justicia. Y el libro de Isaías, 66 veces. En el Nuevo Testamento, el mayor libro que habla de justicia es el libro de Romanos, con 31 veces. Pero más allá del concepto de la estadística, lo que podemos ver a lo largo, desde el Génesis al Apocalipsis, es que el concepto de justicia se describe de una manera bien marcada a lo largo de la historia bíblica. Miqueas 6:8 dice el texto: hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios es todo lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Muy centrado, hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de los ojos de Dios. Hemos analizado nosotros a través de este precioso libro de Isaías algunos puntos interesantes. En Isaías, el capítulo 1, Dios dice que requiere la necesidad de restaurar la justicia, nombrando jueces probos, para que se pueda llamar a una ciudad, ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías el capítulo 1, el versículo 26. ¿No les parece que es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo poder llamar a nuestra ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, a cualquier ciudad, al país entero? Ciudad, país de justicia, ciudad, país fiel. ¿Cuándo se hará esto? Cuando se ponga jueces probos. Isaías 53 es el más espectacular, que ya lo analizamos. Toda la justicia de Dios recayó sobre el siervo sufriente, quebrantándole al máximo. Y al ver en Cristo el fruto de su aflicción, Dios quedó satisfecho. Eso dice Isaías 53, del 10 al 11. Aquí se ve la justicia de Dios. Tenía que aplicarse y se aplicó en el inocente, en el puro, en el Señor Jesucristo, el que no hizo ningún engaño en su boca. ¿Por qué? Porque tenía que depositarse en un inocente todo el peso de la justicia de Dios. Isaías 58, como analizamos también ya la semana anterior, el redimir al que está perdido. Si yo redimo al que está perdido en mi lugar de trabajo, ayudo al necesitado en mi lugar de trabajo y hago justicia en el lugar donde Dios me ha colocado, dice Dios, si así procedes,
me diría a mí, mi luz despuntará como la aurora y al instante vendrá mi sanidad. Mi justicia me abrirá camino y la gloria del Señor me seguirá. Textualmente dice así el texto. En los tiempos actuales, los cielos y la tierra en donde nosotros vivimos son manejados por un sistema operativo lleno de injusticia y es la razón del desastre en que se encuentra el mundo actual. El plan y el rol de la Iglesia de Cristo y cada uno de sus miembros es, por lo tanto, restaurar la justicia en cada lugar donde cada creyente se encuentre en su vida cotidiana. Tercer punto de Isaías, en respecto al análisis de los fin de los tiempos. ¿Qué es nuevo cielo y qué es nueva tierra? Esto es muy importante analizarlo. ¿Cuándo en nuestro sistema mundo se manifestará la justicia en toda su plenitud? Es posible que en algún momento de nuestro sistema mundo se implante la justicia correcta, recta, tal como Dios quiere. ¿Es posible que eso ocurra? La Escritura nos dice que el único momento que eso va a ocurrir es cuando reine Jesucristo en el milenio, en su segunda venida, como dice la Escritura. Entonces, ahí vamos a tener, solamente cuando Cristo venga por segunda vez y reine en el milenio, vamos a tener una justicia plena. ¿Cuáles son esas características de la justicia plena en el tiempo del milenio? Analicemos algunos puntos importantes. El último gobierno mundial, representado por los pies de hierro mezclado con barro cocido, que muestra el profeta Daniel en el capítulo 2, los versículos del 44 al 45, ese último sistema de gobierno será pulverizado porque una piedra no obtenida de mano humana, esa piedra, Cristo y su reino, será el que saldrá y aplastará esos pies de estos sistemas de gobiernos mundiales y lo desmenuzará en su totalidad. Y dice el texto que será un reino que no será jamás destruido. Otro aspecto importante es que en los postreros tiempos las naciones adorarán a Dios. De Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Las naciones cambiarán las armas en herramientas de labranza y no habrá guerra entre las naciones. Eso dice Isaías capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Por lo tanto, habrá un tiempo donde las naciones cambiarán sus armas de guerra en herramientas de labranza en el reinado del Mesías. Cristo no juzgará según vista, juzgará con justicia y equidad en ese tiempo. Y cambiarán inclusive de manera radical la naturaleza de los animales. Así dice Isaías capítulo 11, los versículos 3 del 5 y el 6. Dice el texto que estarán juntos el lobo y el cordero, que el leopardo y el cabrito se acostarán juntos para descansar, que el león y el becerro caminarán juntos y comerán paja. El niño jugará sin temor con las serpientes. Imagínense, ¿cómo será ese cielo y esa tierra en el tiempo de que Jesús reine en el milenio? En el día del Señor, antes de que venga el reinado del milenio del Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La tercera guerra mundial sí va a suceder. El cielo y la tierra pasarán por un tremendo sacudón de fuego nuclear, en donde habrán elementos de la atmósfera que se fundirán y el sistema mundo se transformará en cielos nuevos y tierra nueva, en donde more la justicia. Dice Segunda de Pedro, el capítulo 3, los versículos del 10, 12 al 13.
¿Qué tendrá que pasar para que los elementos de la atmósfera se puedan fundir? Esto no hay cómo hacerlo en estos tiempos, sino a través de una guerra nuclear. Nuestras naciones tienen tantas bombas atómicas, tantas bombas de hidrógeno que podrían pulverizar. Y eso va a ocurrir. Entonces, lo que la profecía dice de manera muy clara, que va a haber una tercera guerra mundial y que esa tercera guerra mundial va a ser en la utilización tremenda de lo que son las bombas nucleares. El reinado de Cristo, la justicia del cielo, se llegará a ver de tal manera que parecerá que se ha creado un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde el sistema actual de injusticia y maldad no será más. Ya no se tendrá memoria de ello. Dice así Isaías 65:17. El gozo y la alegría se convertirán en una realidad visible. El llanto y el dolor serán disipados. Dice Isaías 65:19. Permíteme hacer una aclaración importante aquí. Un nuevo cielo y una nueva tierra no significa que Dios, creador del universo, va a realizar otra tierra y otros cielos en forma física. Porque esto implica que el sistema universo realizado por Dios fue mal hecho. Pero esto significaría a su vez que la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios quedaría destruida y perdería validez la palabra de Dios en el Génesis 1:31, donde dice todo lo que Dios hizo lo había hecho bien y de gran manera. Era una cosa buena. Las leyes físicas que gobiernan el universo fueron expuestas, fueron puestas por Dios y están hechas para que exista solo en el planeta Tierra vida. Y esto se puede demostrar. Yo sé que lo que estoy diciendo, muchos pueden quedar asustados, pero yo estoy convencido y se puede demostrar, y el Señor permita en un momento hacer esta demostración, que todo el universo fue creado de tal manera para que exista únicamente vida en el planeta Tierra. Y en ese planeta Tierra le puso Dios al ser humano. Y en ese planeta Tierra, Dios envió a Jesucristo para redimir al ser humano. Esto es hermoso, ¿verdad? Un nuevo cielo y una nueva tierra en donde reine la justicia, como dice Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 13. ¿Por qué sucederá esto? En el tiempo del milenio. Será en el gobierno de Cristo, en donde el pecado será eliminado y Satanás encadenado durante 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 1 al 2. Cuarto punto. ¿Qué vamos a hacer frente a la profecía? Es la parte importante. A veces la iglesia cristiana se puede poner empeñosa en discutir, y así lo ha estado sucediendo, y pastores de un lado o de la otra posición discuten y pelean por cierta forma de ver la profecía. Lo más importante, sin dejar a un lado los tiempos proféticos que se mencionan en una línea más general. ¿Qué debemos hacer nosotros en el tiempo actual? Déjeme decirles esto con todo mi corazón. Con ansia y convicción, yo debo decir, tú eres mi Dios, yo soy barro, tú me formaste y soy obra de tus manos. Isaías 64:8. Más aún, yo debo tener claridad y decir esto. No te enojes, oh Dios, demasiado. No tengas perpetua memoria de mi iniquidad. Isaías 64:9. Más aún, reconozco que no pregunté por ti.
pero fui hallado por ti. Aunque no te busqué, tú me dijiste, aquí estoy. Isaías 65:1. ¿No le parece que es formidable? Entonces, ¿qué debemos hacer la iglesia de Cristo en estos tiempos? Escuche bien esto. Yo debo decir, no me destruiste como lo merecían. Viste como nadie vio, como racimo botado, en donde viste que en ese racimo había uvas. Y por tu misericordia no fui lanzado al fuego para ser quemado. Isaías 65:8. Tu gracia me permite ser parte de un remanente del pueblo de Dios. Y me diste una oportunidad que está dado para todos. Soy consciente que si la oportunidad es para todos, son pocos los que hacen tu voluntad. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dice Mateo 5:21, Mateo 7:21. Querida iglesia, en el análisis de Isaías 65, 12 al 14, podríamos extraer ciertos principios. ¿Qué debo hacer yo? Y lo que yo decida, tengo que aceptar las consecuencias de esta decisión. Analicemos con cuidado. Isaías 65, el verso 12, la parte B. Dios llama, yo respondo, pero otros no responden al llamado. Podríamos hacer una especie de columnas en donde vamos a ver qué hace ese remanente y qué hace las personas que rechazan a Dios. ¿Qué hace ese remanente del pueblo de Dios? En el verso 2, Dios llama, yo respondo. La gente del mundo normal, Dios llama y ellos no responden. La parte C del verso 12, Dios habla, yo escucho. La mayoría de la gente, Dios habla y la gente no escucha. Verso 12 mismo, parte D. Si yo, por lo tanto, respondo al llamado y escucho lo que me habla, hago lo que le agrada a Dios. Pero si la gente no responde al llamado y no escucha lo que él habla, hará lo que a Dios le desagrada. Eso dice el verso 12, parte B. Verso 13. Yo como remanente tengo siempre el alimento completo, porque Dios cubre mis necesidades, porque estoy haciendo el trabajo que Él me ha pedido hacer. El que rechaza a Dios hace lo que no le agrada a Dios y pasa hambre y pasa sed, como dice el versículo 13. Yo como creyente, como parte de este remanente, tengo tiempos de gozo, aunque enfrente dificultades, aunque enfrente situaciones difíciles. Pero el no creyente pasa tiempos de vergüenza. Yo tendré tiempos de júbilo en mi corazón. La gente que rechaza a Cristo tendrá dolor y quebrantamiento. El remanente invoca la bendición por el Dios de la verdad. La gente no creyente busca la bendición en base a la mentira. Querida iglesia, entendamos esto, que es una verdad. El infierno no fue creado para los seres humanos, ni tampoco Dios creó a Satanás. Dios creó ángeles, y los ángeles en su decisión equivocada se convirtieron en ángeles caídos, y de ahí surgió Satanás. El infierno fue creado para los demonios, para los ángeles caídos, pero la dureza del corazón humano hizo que se use el mismo lugar para todo rebelde que rechazó la gracia. Resumamos.
el juicio final. Resumamos. El plan de redención de la raza humana tiene que completarse de manera perfecta. Analicemos algunos versos bíblicos. La inocencia en el tiempo de Adán y Eva, antes del pecado, ejercían ellos la libertad para tener acceso al árbol de la vida. Génesis 2:9. La promesa de redención del ser humano después del pecado, como lo menciona Génesis 3:15. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, para que no tengan acceso al árbol de la vida y vivan para siempre. Génesis 3:22. Miren cómo se fue dando los tiempos en la historia bíblica. El cumplimiento de la promesa de Jesucristo de ser ofrenda de sacrificio, como dice Filipenses 2:8. Se despojó de su deidad, se hizo siervo, y en esa condición de siervo fue a la muerte y muerte de la cruz. Exaltación de Dios a Cristo, cuando cumplió este rol dicho en Filipenses el capítulo 2, en donde el texto también dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 10 al 11. En Apocalipsis 22:14 menciona: bienaventurados son los que lavan sus ropas en la sangre de Cristo y tienen derecho a tomar el fruto del árbol de la vida y entrar a la ciudad celestial. ¡Wow! En el nuevo cielo y nueva tierra, en donde reine la justicia de Cristo, el que ha sido justificado por Cristo, por él, tendrá un nuevo nombre que va a permanecer por siempre, como dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5. E Isaías 66:22. El pueblo redimido adorará realmente en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23. En una adoración continua y eterna, como señala también Isaías 66:23. Los que rechacen a Jesucristo, los rebeldes, experimentarán el llanto y el crujir de dientes. Lucas 13:28. Serán lanzados al horno de fuego. Mateo 13:50. Su fuego no se apagará, su gusano nunca morirá, serán abominables eternamente. Isaías 66:24. ¿Qué se entiende que debemos entonces nosotros hacer? Mi responsabilidad en este intervalo, antes que vengan los tiempos finales, es que Dios me utilice una herramienta para extender el evangelio y haya menos cadáveres que al final de los tiempos sean algo espantoso para toda la humanidad, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Eso es mi responsabilidad. Y en el uso maravilloso del ejercicio de mi libertad, la decisión última está en mí. Está en usted. Salvación y vida eterna, haciendo justicia en este tiempo en que vivimos. Si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, o condenación eterna, fuera de Dios, creando el caos mientras se viva en esta tierra. Tengamos un momento de oración. Ayúdanos a comprender, oh Señor, que es nuestra responsabilidad extender tu reino. Sabemos ya en la profecía lo que pasará en los tiempos últimos. Sé también que por tu gracia y misericordia no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debo temer a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, como dice tu palabra. Pero mientras yo viva, tengo que hacer tu voluntad y cumplir tu propósito y extender el reino de los cielos para que no haya cadáveres que salgan
espanto de toda la humanidad, sabiendo que este gusano comerá sus carnes y nunca morirá, y habrá fuego en su cuerpo y este fuego nunca se apagará. No nos permitas, Señor, ser observadores de la historia del fin de los tiempos, sino actores dinámicos para evitar que mucha gente muera sin Cristo. En el nombre de Jesús, clamamos, Señor, para que la iglesia de la alianza se levante con fuerza tuya para la gloria de tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, por las personas que tú has guardado para que no se contagien de este coronavirus. Gracias por lo que tú has guardado con todos los pastores de la Alianza Cristiana Misionera. Pero oramos también por el cuerpo de Cristo, que podamos ser fieles en todo tiempo y podamos diezmar y ofrendar para contribuir para la extensión del reino de los cielos. Señor, permite, oh Dios, que los recursos de cada familia en el Ecuador, que puedan cubrir sus necesidades y llénales de sabiduría para administrarlos adecuadamente en el nombre de Jesús. Protege, Señor, a la comunidad frente a las redes del narcotráfico que se están desplegando en el país. Destruye el narcotráfico en el nombre de Jesús. Destruye a sus líderes, a sus cabecillas, en el nombre de Jesús. Obstruye sus caminos porque hacen mucho daño. Oh Dios, oramos por el sector educativo y a los diferentes maestros quienes continúan trabajando en las modalidades, unos presenciales y otros a través del Internet. Y Padre bendito, usa a la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, todos firmes, levantándonos a una sola voz, observando el final de los tiempos, pero trabajando cada uno en su lugar de trabajo para hacer muros de contención, para que el agua agitada de una sociedad enferma rompa y se produzca daños incalculables. Bendito seas tú, oh Dios Todopoderoso. Levanta una iglesia santa, una iglesia buena, sencilla y profundamente, Señor, en fe en ti, para que cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, siendo esos canales de bendición, muros de contención, para que la bendición tuya llegue a todos los lugares. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.